Estamos hablando de un apóstol del Señor enseñando acerca de excepciones a algo que por norma está dictando la primera presidencia en una carta. Este principio que estoy a punto de leer es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los cielos. Mi queridísima gente de YouTube, gracias por estar una semana más aquí. Bueno, ya leíste el título, sabes de qué va esto. Y sí, vamos a hablar de en qué momento y en qué parámetros se hacen excepciones a los mandamientos. Pero como siempre en este canal lo vamos a hacer basándonos en las escrituras, en las enseñanzas de los profetas modernos. Y pues ya, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, 3 cosas veloces. La primera es que Helga y yo hicimos un concierto navideño que ya está disponible en su canal. Dura 30 minutos para quien quiera. Una tarde de 30 minutos de concierto de himnos navideños. Ahí está disponible en el canal de Helga. 2. El viernes 18 de diciembre vamos a estar junto con Central, voy a estar junto con Central del Libro de Mormón haciendo un en vivo en el canal de ellos. Y lo vamos a hacer pues navideño, así que están súper invitados. Viernes 18 a las 8 de la noche, hora de México. Y el tercer anuncio es que Tesoros en las Escrituras va a dejar de ser como lo conocen hasta ahora. Este año que viene vamos a tener estos últimos 4 episodios, por eso también estoy haciendo este anuncio. Este es el primero de los últimos 4 episodios de cómo conoces Tesoros en las Escrituras. Tesoros en las Escrituras va a evolucionar y no voy a decir más al respecto, así que bueno, te espero aquí y justo por eso de hecho he preparado de las mejores cosas en estos últimos 4 episodios. Ya pensé más o menos los guiones de los otros que faltan y he visto más o menos qué escrituras vamos a ver. Estoy muy emocionado, así que bueno, disfrutémoslos juntos. Esos fueron los anuncios. Ahora sí, vamos al video. Vamos a empezar por el principio. Y cuando yo estaba leyendo, porque si no han visto, hice un video con Ceci de Te lo cuento en 10, que hace en Central del Libro de Mormón, sobre esta lección, que aprendí bastante platicando con Ceci. Fue una sesión maravillosa, así que si no has ido a ver ese video en donde analizamos estos capítulos del Libro de Mormón, te invito muchísimo a ir a verlo. Y entonces yo estoy pensando mucho porque aprendí mucho en esa sesión y dije, ¿qué otras cosas podría yo sacar de estos capítulos que fuera también de interés para mí y para la gente que ve el programa? Y justamente pensando en el primer capítulo de Moroni, encontré algo que llama bastante mi atención. Moroni empieza diciendo, en el versículo 1 dice, ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo jaredita, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas. Ahí explica todo lo de las guerras y que no negará al Cristo y que matan a todos, pero él no va a negar el Cristo. Y en el 4 dice, por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto. Y entonces detonó en mí una idea. ¿Cuántas veces las cosas no salen como pensamos que iban a salir? En el caso de Moroni dijo, pues yo ya igual me muero, pues ya no voy a escribir más, pero no me he muerto y aquí sigo. Pero también pensé en cuántas veces las cosas que hacemos no son como las pensamos que las íbamos a hacer en primer lugar. ¿Me explico? No solo las situaciones no son como pensamos que iban a ser, sino muchas veces las acciones que debemos de tomar no son como imaginamos que iban a ser las acciones que estaríamos haciendo en cierto o determinado momento. Y entonces pensé en esto, llevándolo un poquito más adelante, dije, ¿qué situación sería una situación bastante interesante en la que no estaríamos haciendo algo que supuestamente pensamos que debíamos de estar haciendo, pero acabamos haciendo algo diferente? Y entonces se me ocurrió este tema maravilloso, que de hecho acabó hilando bastante bien y muy interesante, sobre excepción a los mandamientos de Dios. Y para empezar en esto, quiero explicar, porque preparé mi guión, y está muy bueno. Quiero empezar platicando acerca de la base sólida de este tema. Algo importante a saber aquí es que este video no es como saltarnos las normas de Dios. Eso no es este video. Lo que sí vamos a ver es en qué determinadas circunstancias sí hacemos una excepción al mandamiento. Y eso es lo que es muy interesante de aprender de las Escrituras. Pero bueno, en fin, empecemos por la base sólida. Cuando nosotros veíamos hace varios capítulos sobre lo que decía el presidente Harold B. Lee, por ejemplo, sobre no todo lo que dice una autoridad general de la iglesia es algo inspirado. Y también lo que decía Brigham Young sobre, claro, la obediencia a las revelaciones de Dios dadas por el sacerdocio es necesario obedecerlas para llevar a la salvación. Pero por otro lado, el hombre no está obligado a aceptar todo lo que un hombre en autoridad en la iglesia le diga. Y me encantó eso.
Entonces el presidente Brigham Young da dos pautas, y quiero empezar hablando de esto, porque da una pauta de esto se tiene que hacer. Claro que debe haber obediencia a las revelaciones de Dios por medio de sus siervos, pero también un hombre no está obligado a solo aceptarlo porque alguien que tiene autoridad en la iglesia lo dice. Y entonces me llama la atención porque Brigham Young da un cimiento sólido y después da como un margen en el que nosotros debemos ejercer albedrío, meditar, tomar decisiones, ejercer nuestro albedrío. Entonces voy a partir un poquito de esto y voy en este nuevo tema que vamos a hablar acerca de la en los mandamientos de Dios, vamos a partir de cuál es la base sólida, lo cual sí sabemos que es seguro. Y quiero partir diciendo que los mandamientos de Dios no son un buffet del cual nosotros podemos elegir cuál nos gusta y cuál no. No, los mandamientos de Dios no son así. Los mandamientos, justo eso, como decía el presidente Monson, los mandamientos son mandamientos, no son consejos, no es los 10 consejos de Dios a Moisés, no, son mandamientos, no son tips de vida, no son recomendaciones, no son hacks de la vida, son mandamientos. Así que partamos de la base de entender que uno, los mandamientos no son consejos, son mandamientos divinos, y dos, los mandamientos no son una barra de ensaladas ahí donde digamos, a esa me gusta, ese no lo vivo, ese sí me acomoda, ese no, así no funciona. Los mandamientos son dados por Dios, inspirados, revelados, dictados por Él y son para obedecerse. ¿Vale? Partamos de esa base sólida. Ahora, como Brigham Young lo hizo, ya está la base sólida. Ahora sí, ¿cuál es el margen operativo que tenemos y en cuál se dan ciertas excepciones? Que es justamente lo que estamos tratando hoy en este video. Entonces, vamos a empezar pensando un poquito en qué situación se rompe un mandamiento. O sea, ¿está bien romperlo en algunas ocasiones? Y quiero mencionarte 3 eventos de las Escrituras que creo que te traerán mucho a la mente. El primero se encuentra en el libro de Mormón, en primer Nefi. Nefi va a Jerusalén y de repente siente una impresión cuando tiene Labán enfrente y dice, wow, yo no quiero hacer eso, yo nunca he hecho eso. Y otra vez vuelve la impresión y Nefi acaba haciendo algo que es uno de los 10 mandamientos que no debes hacer. Entonces ahí vemos una cosa interesante que es, wow, aquí hubo una excepción al mandamiento. El mandamiento es no matarás y de repente aquí hay una excepción. Y estamos hablando de los primeros capítulos del libro de Mormón. Ok, primer evento. Segundo evento. En el libro de Moisés se menciona que Abraham fue a visitar a los egipcios y fue con su esposa. Bueno, él recibió el mandamiento de decirle a los egipcios que ella no era su esposa, sino que era su hermana. Y el mandamiento también dice, no darás falso testimonio, no dirás algo que no es cierto. Pero Abraham dijo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. Y ahí también vemos en las Escrituras un segundo evento donde un mandamiento muy claro, revelado, y de hecho, como dice Predicad mi Evangelio, estamos hablando de los 10 mandamientos, son leyes eternas, de acuerdo a Predicad mi Evangelio, capítulo, no me acuerdo cuál, la verdad. Pero entonces, si estamos hablando de leyes eternas, aquí es muy interesante, porque estamos viendo ya la excepción de Nefi, ya la excepción de Abraham, ya hay 2 profetas de tiempos totalmente diferentes, de 2 libros canónicos diferentes que están haciendo una excepción a un mandamiento que, como dice Predicad mi Evangelio, son leyes eternas. Y ahí se empieza a poner denso el asunto. Ok. El tercer evento que a mí me gusta de las Escrituras y que creo que nos va a dar pie a resolver estos 2 eventos y entenderlos, es el de Adán y Eva. Adán y Eva tenían el mandamiento de, recordaremos, oye, no tomarás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por otro lado tenían el mandamiento de, multiplicaos, fructificaos y sojuzgad la tierra, creo que dice la Escritura en Génesis, ¿no? Y entonces tenían 2 mandamientos. Y Adán y Eva finalmente comen del fruto prohibido, pero al finalmente resulta en algo positivo. Finalmente estamos aquí, vivimos en este estado de probación, así que vamos a partir, porque ahí también vemos una excepción al mandamiento de Dios. Vamos, era algo que Dios les había mandado, pero al final desobedecieron, y ese es un ejemplo clásico que nos va a ayudar a sacar toda la información que necesitamos y el conocimiento, y es un hilo del que vamos a tirar para encontrar toda la luz que tiene este tema para nosotros. Empezando en La Perla del Gran Precio. Este es un manual de instituto, así que lo estoy sacando del manual de instituto, ¿vale? En la página 13 de este manual encontramos algo súper interesante que nos enseña el Elder Oaks. Hay un apartado de Moisés 4:12 que dice la diferencia entre transgresión y pecado. Y dice lo siguiente, el Elder Dallin H. Oaks dijo que, cita, que el contraste que se indica entre un pecado y una transgresión nos recuerda a las claras palabras del segundo artículo de fe. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Es interesante, pero nuestro artículo de fe
nos está diciendo, de ahí de entrada nos está haciendo énfasis. Ok, vamos a ser castigados por los pecados que cometamos, pero no por la transgresión de Adán. Está haciendo una diferencia, porque no habla de lo que Adán cometió como un pecado, ¿verdad? Y entonces después leemos... el Elder Oaks continúa, también se asemeja a una distinción que se hace en la ley y que nos es bien conocida. ¿A qué va con esto? Algunos actos como el asesinato son delitos porque son en sí de naturaleza mala. Otros, como manejar un vehículo sin licencia de conducir, son delitos solo porque está prohibido por la ley. Vamos a hacer una pausa aquí porque el Elder Oaks nos está hablando, al menos en términos legales, y recordemos que él fue abogado y juez de Supremo Corte de Utah y todo eso, pero él nos está explicando que hay cosas que son naturalmente malas y hay cosas que son malas solo porque la ley, o sea que no están bien hacerlas porque la ley dice que no está bien hacerlas, pero no porque naturalmente esté malas. Vamos, usando el ejemplo del Elder Oaks, ¿no? O sea, conducir sin licencia definitivamente estaría mal si no sé manejar. Perdón, definitivamente estaría mal si no sé manejar. Pero si sé manejar, realmente no sería malo, salvo por el hecho de que hay una ley diciendo, hey, tienes que tener licencia para manejar. ¿Me explico? El Elder Oaks está diciendo, hay cosas que son naturalmente malas, como el asesinato, naturalmente malo, eso no se discute. Y después tenemos cosas que son malas solo en el sentido en que está prohibido por la ley. Y ahí empieza a haber una diferencia muy interesante. Bueno, aquí de hecho, de acuerdo con estas distinciones, dice el Elder Oaks, el hecho que dio como resultado la caída no fue un pecado, o sea, algo de naturaleza mala, sino una transgresión, algo que era malo por estar prohibido. ¿Vale? Entonces, no fue un pecado porque fuera naturalmente malo comer una fruta. Comer una fruta no tiene nada de malo, ¿verdad? Bueno, pero en esa circunstancia específica era malo porque estaba prohibido. ¿Me explico? Y entonces él dice, por eso es que no es un pecado, porque comerse una fruta realmente no está mal. Pero cuando está prohibido, entonces, por la ley, no porque sea malo, naturalmente, entonces es una transgresión. Estas palabras, y aquí viene una advertencia que es importante entender. Claro, ahorita estamos hablando de pecado diferente que transgresión, pero aquí el Elder Oaks aclara también. Estas palabras no siempre se emplean para denotar algo diferente. Es decir, a veces las palabras pecado y transgresión se ocupan como sinónimos, pero a veces no, a veces se ocupan con esta diferencia que el Elder Oaks nos está enseñando. Entonces es muy importante que a la hora de estudiar las escrituras estemos atentos de en qué momento se ocupa la palabra transgresión con la connotación de pecado, o en qué momento se ocupa con la connotación de sí fue algo que no estaba bien, pero no porque fuera malo, sino porque la ley lo prohibía. ¿Me explico? Bueno, el Elder Oaks explica, claro, no se ocupa esta diferencia siempre, a veces se ocupan iguales las palabras de transgresión y pecado, pero esta diferencia parecería propia si la aplicamos a las circunstancias de la caída. Y aquí empezamos a ver algo interesante, porque el Elder Oaks nos dice que hay cosas que están mal solo por el contexto legal que hay alrededor, o el contexto de mandamiento que hay alrededor, por así decirlo. Y también nos dice que esto puede ser claro, bueno, al aplicarlo, este conocimiento de transgresión y pecado, es bueno al aplicarlo a la idea de la circunstancia de Adán y Eva. Y ahí nos metemos un poquito en cosas delicadas, porque dices, ok, entonces lo bueno y lo malo dependen de las circunstancias, depende de si la ley lo dice o no. Pues sí, lo bueno y lo malo también depende de las circunstancias. Y aquí vamos a ir con calma, porque recuerdo que una vez en un comentario en Facebook se me salió decir no, es que lo bueno y lo malo es bastante relativo a la circunstancia. Y la persona me dijo, no, es que tú eres una apóstata, ¿qué otra cosa me dijo? Que eso es relativismo moral, ¿no? Y yo dije, pero es que no es relativismo, o es que sí, o sea, el bien y el mal muchas veces es relativo a la circunstancia. Así que, para que no lo diga yo, vamos a invitar a José Smith a explicárnoslo. Este libro ya se los he presentado, Enseñanzas del Profeta José Smith. La compilación de Joseph Fielding Smith era un libro que publicaba la iglesia y que dejó de publicarlo hace, no sé, 20 años, ni sé la verdad. Pero bueno, el chiste es que estas enseñanzas están brutales. Yo lo recomiendo siempre a quien quiera leerlo. Y una de mis páginas favoritas es la 312. Y aquí el presidente Smith va a aclararnos mucho sobre esta cosa de las circunstancias y las cosas que suceden.
El encabezado de esta sección, de hecho, se llama "El objetivo de la existencia es la felicidad". Y dice: la felicidad es el objetivo y propósito de nuestra existencia y también será el fin de ella, si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad. Y este camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a los mandamientos de Dios. Mas no podemos guardar todos los mandamientos si en primer lugar no lo sabemos, y no podemos esperar saberlos todos o saber más de lo que ya sabemos, a menos que cumplamos y guardemos los que ya hemos recibido. Entonces, dos cosas ya nos enseñó el presidente Smith. La primera es que la felicidad, el camino a la felicidad, es un camino de virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios. Estamos otra vez partiendo desde la base firme. Los mandamientos de Dios no son una ensalada de la que escogemos. No. Los mandamientos de Dios se obedecen todos y esa es la vía a la felicidad. Y después, el segundo principio que nos enseñó es que conforme vamos guardando el mandamiento que ya entendemos, se nos da más luz sobre otro nuevo mandamiento y al vivirlo se nos da más luz y así vamos progresando, ¿no? Ok, ahora vamos a lo siguiente. No podemos esperar saberlos todos o saber más de lo que ya sabemos a menos que cumplamos o guardemos los que ya hemos recibido. Y ahora José Smith dice: aquello que en tal o cual circunstancia es malo, puede ser y frecuentemente es bueno en otra. Lo voy a decir otra vez. Aquella cosa que en tal o cierta circunstancia es malo, puede ser y frecuentemente es bueno en otra circunstancia. Así que esta no es una cosa que yo estoy enseñando como de dependiendo de las circunstancias eso estará bien o estará mal. No, es algo que José Smith enseñó. Y entonces, aquí vemos que mucho depende de la circunstancia y el contexto. No podemos decir que algo, bueno, sí podemos en varias ocasiones, pero aquí José Smith nos está diciendo que depende de la circunstancia también. Ok, sigamos con el siguiente párrafo. Dios dijo: no matarás. En otra ocasión mandó: del todo destruirás. Aquí está hablando justamente de los dos, por ejemplo, ejemplos. Vamos, ¿qué? Aquí está hablando de lo que yo ya les dije en otros ejemplos, de Nefi, Abraham, Adán y todas esas personas, ¿no? Y aquí él está poniendo otro ejemplo de las escrituras. En un lugar Dios dijo: no matarás, y en otro lado dijo: pues destruye todo. ¿Qué conclusión da José Smith de esto? Este es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los cielos. Ojo ahí, este principio que estoy a punto de leer es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los cielos. Un profeta de Dios está a punto de decirte cómo funciona el gobierno de los cielos. Pon atención a este principio. Por revelaciones que se adapten a las circunstancias en las que se hallen los hijos del reino. Por revelaciones que se adapten a las circunstancias en las que se hallan los hijos del reino. ¿Cuál es el principio por el cual funciona el gobierno de los cielos? Por revelación específica adaptada a la situación que tú vives. Así funciona el gobierno de los cielos. Las revelaciones van a ir adaptadas a lo que tú estés viviendo. Y lo que ya también nos explicó José Smith es que también las acciones que en un lugar o en ciertas circunstancias fueran malas, en otras están perfectamente bien. Y dice, frecuentemente son buenas. Entonces ahí tenemos algo interesante porque un mandamiento es importante vivirlo, pero si algo, el romper cierto mandamiento, en este caso es malo, pero José Smith nos dice que en algunas ocasiones es bueno, ¿en qué situaciones? ¿Cómo sé dónde hacer esa excepción? ¿Me explico? Eso es importante. Cuando yo leí esto a mis 17 años, yo dije, me explotó la cabeza, pero ¿cómo sé, cómo buscar esa manera de hacer esa excepción? O cómo sé que en este momento es bueno y en ese momento es malo. Y entonces vamos a referirnos a otra enseñanza profética. Algunos de ustedes recordarán al presidente Packer. Boyd K. Packer fue un apóstol. Bueno, de hecho fue un no solo miembro del quórum, fue presidente del quórum de los 12 apóstoles por bastantes años. Y antes de ser presidente del quórum, pero ya siendo apóstol, él dio un discurso fascinante en BYU el 14 de enero de 1977. Este discurso se llama en español Sigue la regla. Y básicamente aquí el
el Elder Packer, en ese tiempo Elder Packer, estaba dando un discurso sobre personas que querían, no sé, como ir a Utah a vivir para establecer como ahí Sion y cosas así. Y él estaba explicando que la primera presidencia decía, no, o sea, si tú eres mexicano, tú estableces Sion en México. Si tú eres argentino, si tú eres español, si tú eres de donde sea, o sea, ahí donde estás, establece el reino de Dios ahí, ¿no? Y había mucha gente yendo y bueno, que actualmente hay gente que yo conozco, tengo amigos, y yo tenía el plan, de hecho, de irme a BYU a estudiar, a hacer familia allá y todo eso. Y por una parte, en esta carta que lee de la primera presidencia, en parte del discurso, la primera presidencia dice, no, o sea, ven a BYU, aprende y regresa a servir a tu gente allá en tu país, ¿no? Pero bueno, el punto es que más o menos en ese contexto está, solo por algunas cosas que va a mencionar. Pero entonces el presidente Packer dice, esta es la regla, pero claro, puede haber alguna excepción, no decimos que está prohibido que la gente venga a vivir a Utah. Y entonces él empieza a hablar de excepciones. Y me encanta lo que el Elder Packer enseña. Estamos hablando de un apóstol del Señor enseñando acerca de excepciones a algo que por norma está dictando la primera presidencia en una carta. ¿Ok? Entonces esto está genial. Bueno, voy a empezar a leerlo, ¿vale? El Elder Packer dice, pero me gustaría hablar de las excepciones. En una ocasión, cuando era presidente de misión en Nueva Inglaterra, estábamos teniendo una conferencia de la Sociedad de Socorro con varios cientos de mujeres. Nuestra presidenta de Sociedad de Socorro era una conversa. Estábamos tratando de convertir nuestros círculos de costura y festivales de chismes en una sociedad de socorro. Estábamos fijando normas para la Sociedad de Socorro y a esta apreciable hermana se le dijo, o sea, a la presidenta, se le dijo que enseñara a las hermanas lo que la Sociedad de Socorro debería ser. En esta conferencia de Sociedad de Socorro, ella estaba tratando de explicar que la Sociedad de Socorro ya no se tendría los domingos, que la tendrían entre semana para que ellas pudieran hacer tejidos, actividades y cosas similares. Una mujer se levantó en la audiencia y la desafió. Estamos hablando de la presidenta, está dando una capacitación y de repente se para una hermana y la desafía directamente. Y dijo, usted no entiende. Las cosas son diferentes aquí en Vermont. Esto es diferente. Nosotros somos una excepción. No podemos hacer eso. Usted debe hacer una excepción. La presidenta de la Sociedad de Socorro, imagínate la junta, ¿no? O sea, de repente se para una hermana y dice, no, tú presidente estás mal, tú no entiendes, aquí es diferente, no sé qué, ¿no? Imagínate, ¿no? La reunión. La presidenta de la Sociedad de Socorro estaba perpleja ante la confrontación. Volteó alrededor y me miró, suplicando por ayuda. Yo pensé que ella lo estaba haciendo muy bien, así que le indiqué que continuara. Ella lo hizo. Y lo que dijo después fue tan profundo que después de la reunión le dije a ella que yo estaría repitiendo esa frase a través de todo el mundo, ya que estaba yo seguro de que venía por inspiración. Entonces, lo que la presidenta de Sociedad de Socorro respondió después de eso se volvió en algo que el presidente Packer iba a estar diciendo en todos sus viajes, o bueno, por lo menos en todo el mundo, como lo dice aquí. ¿Qué habrá dicho la presidenta? Seguimos leyendo el relato. Pues ella se quedó ahí, asustada y perpleja, por algunos minutos, mientras la mujer desafiante, que era una especie de líder de anillo que representaba una facción, siguió hablando por un minuto, reenfatizando que ellos eran una excepción. Luego, la hermana Baker, en voz baja, pero con confianza, dijo: querida hermana, no nos gustaría fijarnos en la excepción primero. Miraremos hacia la regla primero y luego nos haremos cargo de las excepciones. ¿Cuál es el principio que enseñó esta hermana en esta reunión? Dijo, claro, está bien que haya excepciones. Y el rollo aquí es que no queremos preocuparnos primero de cuándo vamos a hacer una excepción. Primero vamos a fijar bien la regla, nos fijaremos en la regla y otro día nos hacemos cargo de las excepciones. Mi presidente de misión nos repetía ese consejo todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, estoy exagerando, pero sí nos decía frecuentemente, como él decía siempre, como el Elder Packer enseñó,
fijan la regla y después oran por la excepción, siempre nos decía. Entonces, a mí me quedó muy claro eso durante la misión. Primero fijas la regla y otro día oras sobre la excepción. Y esta es una primera pauta importantísima para saber en qué momento hacer excepciones. Cuando tú quieres hacer una excepción, yo recuerdo que en la misión tenemos que llegar a las 9 a la casa, y recuerdo que una vez tuve un compañero que en el primer día del cambio, o sea, estábamos juntos la primera vez y me dijo, vamos a cenar, y yo, pero pues es que son las 10 para las 9, o sea, en lo que llegamos a casa ya dieron las 9. Ah, sí, pero vamos a hacer una excepción hoy, sí se pueden hacer excepciones. Y yo dije, sí, se pueden hacer excepciones, pero si haces la excepción el primer día, no es una excepción, es tu regla. ¿Me explico? Las excepciones se fijan más adelante, ya que tú hayas vivido la regla y que sea la regla. Porque si empiezas haciendo excepciones, pues en realidad no hay regla. Todo es como venga. ¿Me explico? Entonces eso es lo que yo aprendí en mi misión. Fijas la regla y más adelante en la línea, si se llega a dar, preguntas y te cuestionas si es prudente hacer una excepción a la norma, a la regla, o en el caso que estamos hablando hoy, de un mandamiento. Pero vamos a tratar eso un poquito más a profundidad. Así que ese es el consejo que da la presidenta de Sociedad de Socorro. Dice, hermana, yo entiendo que podemos hacer excepciones, pero no queremos pensar primero en excepciones. Vamos a pensar primero en obedecer la regla y otro día vemos si hacemos una excepción. Me encanta. Y el presidente Packer le dijo, ¿no? Voy a estar diciendo esto en todos lados porque me encantó lo que dijo, fue inspirado. Bueno, el presidente Packer continúa en su discurso a los jóvenes. Dice, ahora, ¿qué han de hacer ustedes con sus vidas? Acomoden la regla primero. Si tú has de ser la excepción, si tú vas a ser la excepción o si otros van a ser la excepción, eso se volverá obvio en la inspiración que venga. Y me encanta. ¿Ok? Se volverá obvio, no de que, pues quién sabe si será la excepción, que quiero, no sé. Se volverá obvio, dice él, con la inspiración que venga. Pero hay un gran poder, y aquí es un pero muy importante. Sí hay excepciones, pero, dice el Elder Packer, hay gran poder y gran seguridad en aferrarte a las escrituras y tener una abundancia de obediencia a la autoridad constituida del sacerdocio. Podemos orar y recibir revelación por nuestra propia cuenta, luego considerar algunas cosas como esta carta de la primera presidencia y obedientemente decir, Señor, yo no pido ser la excepción. Entonces, ya aprendimos que si hay excepciones, que se han hecho excepciones a los mandamientos, incluso a leyes tan importantes como los 10 mandamientos que predicad mi evangelio dice que son leyes eternas. Ya aprendimos que hay diferencia entre pecado y transgresión. Ya aprendimos que José Smith explicaba que sí, cosas malas pueden ser buenas, diferentes circunstancias. Y ya vemos al presidente Packer que también nos decía sí, la excepción es buena, pero primero fíjate en la regla. Ya empezamos a encontrar todo un cimiento profético para entender este principio de cuándo hacer excepciones a los mandamientos. Así que ya con toda esta base que tenemos, entremos directamente al tema, iba a decir. Bueno, es que ya estamos en el tema, pero ahorita vamos a hablar muy directo. ¿Cuándo hacer excepciones? Ya vimos que están bien. Ya vimos que está bien pensar en que se pueden hacer excepciones. ¿En qué momento y cómo juzgo yo que se puede hacer una excepción a un mandamiento? ¿Y a qué mandamientos también? Entonces, vamos a empezar partiendo con 5 cosas que yo, por lo menos ahorita, quiero compartir contigo que he aprendido que debemos tomar en cuenta a la hora de plantearnos en una excepción. La primera que quiero tocar ahora es justamente la que da el presidente Packer a la hora de terminar esta cita que acabo de leer. Él dice, puedes orar por tu propia cuenta, puedes recibir tu propia revelación, luego considerar algunas cosas como la carta de la primera presidencia. Entonces estamos aquí viendo, una parte es la revelación personal, otra cosa es lo que los profetas han dicho, y después dice, y obedientemente decir, Señor, yo no pido ser la excepción. Esto es súper interesante. Y es el primer principio. Para hacer una excepción, tienes que asegurarte que tú no quieres ser la excepción. Porque imagínate, o sea, si tú quieres ser la excepción, pues no es realmente una excepción, es más bien que tú te quieres volar el mandamiento. ¿Me explico? Entonces, primera pauta para hacer una excepción, escudriña tu corazón y date cuenta si tú quieres hacer la excepción o es realmente que el Señor necesita que tú seas la excepción. ¿Me explico? Eso es lo que el presidente Packer dice. Ora, recibe tu inspiración, ve los manuales, lee las escrituras, pero cuando ores, di, Señor, yo no pido ser la excepción, yo no quiero ser la excepción. Esa es la manera en la que entramos. Ese es el primer paso. Si tú de entrada quieres hacer una excepción en mandamiento, ya empezamos mal. Así nos empieza.
primero que se da la circunstancia, decimos, uy, yo no quiero hacer una excepción de este mandamiento. Ese es el primer paso. Tú quieres fijar la regla, ser obediente al mandamiento. No quiere ser la excepción. Segundo principio. De hecho, perdón, aquí. Quería decir que eso es algo que lo que Moroni hacía, ¿no? O sea, Moroni dijo, ya no voy a escribir más. Él no quería hacer una excepción a ese ya no voy a escribir más. Pero acabó dándose cuenta que la circunstancia era tal que dice, por tanto, voy a escribir más. O sea, él estuvo dispuesto a cambiarlo, pero no quería cambiarlo en el primer lugar. Es ahí donde yo encontré esta conexión potente con el texto que leímos en esta semana de Ven, sígueme. Moroni dijo, ya no voy a escribir más. Y de repente dijo, bueno, pues era la idea no escribir más. Yo no quería hacerlo, pero pues aquí estoy. Y ese es lo primero a la hora de hacer una excepción. No es que tú quieras que la excepción se dé, sino que pues estoy aquí y esta es la circunstancia que está. No me gustaría hacer una excepción aquí, ¿vale? La segunda pauta, vamos a leer un poquito, retomar el ejemplo de Adán y Eva, que me parece que tiene una lección fascinante para darnos. Otra vez la página 13. Y vamos a aprender algunas pautas interesantes. En la página 13 hay un apartado de Moisés 4:12 también. Y dice, ¿por qué participaron Adán y Eva del fruto? Y aquí, mira, por ejemplo. El de Dallin H. Oaks dice otra vez. Fue Eva quien primeramente traspasó los límites establecidos en el Edén a fin de iniciar las condiciones de la vida terrenal. Alto ahí, ¿te diste cuenta? ¿Por qué Eva transgredió el mandamiento de Dios? Voy a leerlo otra vez. Eva fue la primera que traspasó los límites establecidos en el Edén a fin de iniciar las condiciones de la vida terrenal. Eva no rompió el mandamiento de Dios solo porque se le antojó romper el mandamiento. Rompió el mandamiento o quebrantó o transgredió el mandamiento, perdón, porque tenía un propósito. Y el propósito era iniciar las condiciones de la vida terrenal en la que estamos todos. Si vamos un poquito más adelante, hay una cita de Joseph Fielding Smith que dice, cuando me refiero a la parte que le correspondió a Eva en la caída, nunca la califico de pecado, ni tampoco acuso de pecado a Adán. Esa fue una transgresión de la ley, pero no un pecado, porque era algo que Adán y Eva tenían que hacer. Dos cosas interesantísimas. El presidente Joseph Fielding Smith dice, es que lo tenían que hacer. Y el Elder Oaks dice, es que lo hicieron para iniciar y arrancar la vida terrenal. Entonces, dos cosas que yo veo aquí. Cuando Adán y Eva transgreden el mandamiento y van en contra de lo que Dios les dijo que hicieran, punto número 1, era con un propósito que avanzaba el plan de Dios. Y la otra cosa que dice es que tenían que hacerlo porque tenían que fructificar y henchir la tierra. Tenían que todo eso. Pero bueno, en fin, que eso lo explica Leí en segundo Nefi 2, me parece, que no podían tener hijos en Edén. Tenían que salir de Edén. Bien. Entonces la segunda pauta que yo veo es, tiene que ser con un propósito más alto. Y de ahí por eso es que aprendimos qué es transgresión. Porque transgresión, y otra definición que, no me acuerdo dónde está, pero recuerdo que una de las definiciones de transgresión es dejar de vivir un mandamiento para vivir uno más grande. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron. Ok, comamos del fruto que está prohibido, que está en contra de lo que Dios nos mandó, pero porque así vamos a iniciar el plan de Dios y vamos a fructificar y henchir la tierra, que es algo que creo que es más importante cumplir el plan de Dios y que venga la gente a la tierra que no comer una fruta. Y entonces hay prioridades en cuanto a la importancia de los mandamientos. Y eso es importante saber, porque por eso te digo, lo sopesas, tienes un propósito. No puede ser solo quebrar el mandamiento por quebrar el mandamiento. Es quebrar el mandamiento porque hay un mandamiento más importante que tenemos que llevar a cabo. Ejemplo sencillo. En un domingo alguien se enferma, necesitamos medicina, necesitamos doctor, vamos, compramos la medicina, aunque sea de día de reposo. ¿Por qué? Porque claro, el día de reposo no compramos, ni trabajamos, dicen los profetas, pero también tenemos el mandamiento de cuidar a nuestra familia. Ahora viene la parte que eso pesa más en este aspecto, guardar el día de reposo, cuidar a tu familia. Y bueno, como yo lo soluciono, es el presidente Kimball dijo, no importa qué éxito tengas allá afuera, si fracasas en el hogar, no hay nada que reemplace eso. Así que yo digo, bueno, podré guardar el día de reposo perfecto, y nunca compré, señor, pero descuidaste a tu familia. Y no hay fracaso, no hay triunfo que reemplace el fracaso en el hogar, decía el presidente Kimball. Entonces yo lo veo así, ¿me explico? Voy a romper esta ley que se llama día de reposo, voy a comprar en domingo, no voy a romper la ley, voy a transgredir la ley. ¿Por qué?
porque hay algo importante arriba que hay que cumplirse. Y eso es lo que Adán y Eva tuvieron que hacer. Por eso es una transgresión y por eso está bien esa excepción. Y por eso Joseph Fielding Smith dice, yo nunca digo que fue pecado, porque ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían un propósito y un objetivo. Entonces, la segunda pauta que yo veo a la hora de hacer excepciones es esa. Debe de haber un propósito más alto que solamente romper o volarnos la ley. Tercera cosa. En el libro de José Smith te diste cuenta que él dijo, como dice el principio por el cual funciona el gobierno de los cielos, es por revelación adaptada. Así que cosa importante, esto tiene que ser también inspirado, no puede ser solo que me den las ganas, debo de sentir esa paz confirmadora del espíritu y avanzar, ¿vale? Y esto también lo vemos en los capítulos del Ven, Sígueme, porque Moroni en el capítulo 2 habla de que cuando tenían que conferir el don del Espíritu Santo, las personas tenían que orar con poderosa oración, si no me equivoco, dice, y eso me hace a mí ver claramente la necesidad de estar en sintonía con el Espíritu. No puedes hacer excepciones a nada si no estás en sintonía con el Espíritu. Si no estás en sintonía con el Espíritu y haces excepción, perdón, pero no es una excepción, es un vil quebrantamiento del mandamiento, ¿me explico? Entonces es importante eso, el Espíritu. Cuarto, orden divino. Quiero dar un ejemplo más acerca de excepciones, que es importantísimo, ¿vale? Y perdón, creo que he corrido mucho en esta última parte del video. Es que me emocioné. Si nosotros vamos a Jacob, el libro de Jacob en el libro de Mormón, llegamos a Jacob 2. Y leemos la ley de la monogamia que explica en el libro de Mormón. Y dice en el Jacob 2:27, por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues, dice el Señor, entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna, o sea, una mujer, ¿vale? Tu corazón le pertenece a solo una mujer. Nada de corazones de condominio. Bueno, en el versículo 28 dice, porque yo el Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, este pueblo guardará mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento? De vivir monógamamente. ¿Sí se dice así? Bueno, con una esposa. Dice el Señor de los ejércitos, oh maldita será la tierra por su causa. Entonces el Señor ya fijó la ley, monogamia, ¿vale? Y de hecho, creo que es el ensayo de poligamia y matrimonio plural en Kirtland y Nauvoo se llama el ensayo de la iglesia. Y la primera frase que dice es, los miembros de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días creemos que la monogamia, el casamiento entre un hombre y una mujer, es la ley permanente del Señor. Entonces aquí estamos hablando del Señor fijando su ley. Esta es la ley y es la ley permanente, de acuerdo a lo que dice la página de la iglesia. Y después dice algo interesantísimo en el versículo 30, porque dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Entonces aquí el Señor mismo está fijando una excepción al mandamiento que acaba de dar. Está diciendo, todos van a ser monógamos. Si se da el caso que yo quiero levantar posteridad, yo les voy a decir. ¿Sí? Entonces, dos cosas, y eso me encanta porque ya vimos que en las escrituras ya va a haber excepciones, que José Smith dijo esto, que el presidente Packer dijo esto, pero aquí estamos viendo al Señor haciéndolo en tiempo real, diciendo, este es el mandamiento, esta puede ser la excepción. Y lo fija con claridad. Eso es lo que quiero hablar. No es que no estoy hablando solo en este video de romper cualquier mandamiento. No, porque también hay límites y terrenos. Esa libertad, ese margen donde sí se puede hacer una excepción y otros donde no se puede hacer una excepción. Por ejemplo, yo no creo que a nadie Dios le va a dar el permiso de romper la ley de castidad. No lo concibo. Concibo a alguien, por ejemplo, en el día de reposo. El Señor, a través de los profetas, el Señor también ha enseñado que hay 3 oficios o trabajos que pueden, y que de hecho yo diría deben trabajar en domingo. Y es fascinante en este discurso llamado Las compras en el día de reposo del 2000, no me acuerdo qué, se los voy a poner aquí. Esta persona, este elder, que ya tampoco me acuerdo su nombre, explica que las profesiones son médico, seguridad tipo policías y bomberos y también transporte. Esos 3 oficios está bien que trabajen en domingo. Entonces me explico, el Señor muchas veces ya tiene claros cuáles son las excepciones que están bien.
Y a eso me refiero por este cuarto principio de orden divino. Para eso también estudias bien los mandamientos, para saber en qué momento se puede hacer una excepción y en qué momento no se puede hacer una excepción, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la excepción a la monogamia? Que es la excepción sería la poligamia, que necesitamos levantar descendencia. Y que yo, el Señor, dice él, lo voy a mandar. Tampoco es de que, ay, faltan niños, vamos a ver. No se da así. El Señor fija sus parámetros, incluso en las excepciones. Y ya tenemos el ejemplo de la monogamia y ya les di también el ejemplo del día de reposo. El Señor fija con claridad cuáles pueden ser incluso las excepciones. Entonces, cuarta norma, fíjate en los parámetros que el Señor ya ha dado. Y de hecho, eso también lo relaciono con lo que vimos en el capítulo 3 de Moroni, donde él habla del sacerdocio. Fíjate en los líderes del sacerdocio. El presidente Packer dijo, hay una gran seguridad y un gran poder en aferrarte a las escrituras y a los líderes del sacerdocio. Entonces, antes de hacer cualquier excepción, también fíjate en las escrituras, fíjate en los líderes, ¿vale? No es algo que solo pues ya la goma y lo hacemos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, solo repasando. Las excepciones a los mandamientos se hacen, sí, pero uno es cuando nosotros ya fijamos la regla primero y cuando no queremos ser la excepción. Dos, cuando hay un propósito más elevado y estamos actuando de acuerdo con el plan de Dios, es decir, lo que vamos a hacer nos va a acercar más a Cristo. Tres, debe ser por inspiración y también buscando la confirmación del Espíritu. Cuatro, debe ser en un orden divino en el que estamos alineados con las Escrituras y también hemos investigado y escudriñado a los profetas. ¿Ok? 4 parámetros. El quinto, que es el que me parece más fascinante. Y le quiero dar un poquito más de introducción. Espero, porque esto va a ser rumbo a la conclusión, espero que haya quedado claro en el video que esto no es un tutorial de cómo saltarte los mandamientos de Dios. Este es un tutorial de cómo en el momento necesario tengas herramientas para saber cuándo está bien hacer una excepción. Porque ya vimos que sí hay, Nefi, Abraham, el presidente Packer, Adán y Eva han hecho excepciones de mandamientos importantísimos. ¿Ok? Entonces no es una cosa que yo te estoy diciendo desobedece un mandamiento. No, te estoy dando las herramientas para que en dado caso puedas saber cómo ser más útil al Señor al hacer algo. Por ejemplo, una vez yo estaba en una entrevista con una hermana, una entrevista de recomendación para el templo, y la hermana le dije, ¿es que usted trabaja en domingo? Y me dijo, sí. Y entonces empezamos a hablar un poquito del día de reposo, de la importancia de guardarlo, y me dijo, no, sí, hermano, yo ya estoy buscando a alguien más, o sea, yo ya estoy buscando salirme de ese trabajo, estoy buscando otro, pero la verdad es difícil porque no hay muchas personas que quieran cuidar a esta señora y que puedan administrar bien sus medicinas. Y yo dije, alto ahí, tú estás trabajando de enfermera, tú trabajas de enfermera con esa persona. Y ella dijo, sí. Y le dije, olvida todo. O sea, tú puedes, el sector de salud puede trabajar en domingo. Esa es la excepción al mandamiento. Y entonces le dije, no, olvídelo. No, usted no tiene que cambiar de trabajo, usted está hablando de la salud y la vida de una persona. Eso es más importante no trabajar o no comprar en día de reposo. Como decía Jesús, ¿no? Si el buey se cae, ¿no? En el hoyo, pues no lo sacas. O no es lícito curar en día de reposo. Bueno, es eso mismo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. Pero este ejemplo espero ilustre. No estoy hablando de, hey, vamos a hacer excepciones. No, estoy hablando de qué herramientas son buenas para ti para saber cuándo está bien que la hermana busque otro trabajo y cuándo decirle, no, hermano, usted está bien en ese trabajo. No tiene que, el Señor no le pide a usted que lo cambie, ¿me explico? Usted sí es una excepción. Y se hace evidente por la revelación, como decía el presidente Packer. Entonces, espero que este video sirva para que tengas herramientas para servir más eficientemente a Dios, no para desobedecerlo. Esto no es ese video. Bueno, en fin. Punto número 5 de cómo hacer una excepción en los mandamientos de Dios. Quiero hablar un poquito acerca de la justicia para darle introducción a este punto. Para mí la justicia tiene que ver con el equilibrio de las cosas, que si se descompensa un poquito para acá, pues tenemos que ponerle un poquito más aquí para que esté parejo, ¿no? Y en ese mismo concepto de justicia, para mí, por ejemplo, que es algo que mi novia dice que tengo un trauma por ahí con la justicia, pero para mí, por ejemplo, se me hace malo, injusto, que por el descuido de una persona otros tengan que pagar. Lo vemos en accidentes de automóviles, lo vemos en un buen de cosas.
Y a mí se me hace súper injusto que yo, por descuidos, por ejemplo, en el trabajo, cuando no entrego a tiempo mis cosas, otro tiene que estar presionado porque yo no entregué a tiempo lo que quedé de entregar. Se me hace súper injusto y la verdad me parte el alma cuando me pasa eso, o sea, me siento mal conmigo. Pero me parece muy injusto que por mis descuidos alguien más tenga que estar presionado. Y de la misma manera se me hace injusto que porque alguien no esté entregando cosas a tiempo, yo tenga que estar presionado y quitándole tiempo a familia o novia, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que si alguien rompe algo, pues es que es esa la persona adecuada para pagarlo. Y para mí eso es justicia. Ahora, si pensamos en la justicia así, en términos eternos, cada uno de nosotros debería pagar por lo que ha hecho, por nuestros propios pecados. Y no por la transgresión de Adán, como dice el artículo de fe, yo debería pagar por lo que he hecho. Sin embargo, aquí me encanta esta pequeña excepción, esa justicia superideal, porque la justicia ideal diría que tú pagas lo que hiciste y yo pago lo que hice. Sin embargo, en un acto maravilloso, no se quita la justicia, pero sí se modifica un poco. O sea, le hace una pequeña excepción al tú págalo y es, ok, lo va a pagar alguien más. Y ese alguien más se volvió el Salvador. La justicia, como yo la veo, dicta que si tú rompiste algo, el que tiene que pagarlo eres tú. Pero de alguna manera increíble se hace una pequeña excepción a eso de tú tienes que pagar todo lo que hagas. Y entonces el Salvador toma esa deuda. No se rompe la justicia porque todavía se paga. Pero la verdad es que lo justo sería que tú lo pagaras y que yo lo pagara. Pero hay una pequeñísima excepción ahí que me encanta. Y esa excepción se llama expiación. Y la expiación viene por amor. Y esa es la quinta pauta que yo aprendo sobre cómo hacer excepciones. Si las excepciones no están basadas en amor, yo dudaría que estén bien. Si aprendemos, y no estoy diciendo que el Salvador aquí se saltara reglas ni nada, estoy tratando de explicar que la justicia ahí tiene una pequeña desviación que no es normal. Tú y yo deberíamos pagar por lo que hicimos. Pero maravillosamente, en la maravillosa gracia de Dios y del Salvador, Él interviene en la expiación, que como han dicho profetas, no acabaremos de entenderla en esta vida. ¿Cómo puede ser que siga habiendo justicia cuando la justicia es que tú pagues y que yo pague? No entendemos. No entendemos esa excepción, yo no la entiendo. Pero me fascina y me encanta. Y me gusta que esté ahí. No queremos ser la excepción. Se me olvidó. Tenemos propósitos mucho más altos que claro que Dios y el Salvador tienen propósitos mucho más grandes con nosotros. Buscamos inspiración. Nos fijamos en la directriz divina, tanto de las escrituras como de los profetas y apóstoles y líderes del sacerdocio. Y si lo hacemos por amor. Eso es maravilloso. Ese acto de, ¿sabes qué? Sí, ellos deberían de pagar por lo que hicieron, pero yo me imagino, ¿no? ¿Por qué yo pagaría por lo que ellos hicieron? O sea, ¿por qué? O sea, eso no es justo. Justo no es. Pero sí es amoroso. Y eso es fascinante de este tema. No hablamos de romper mandamientos de Dios porque queremos... No, estamos hablando de otra cosa aquí. Estamos hablando de un amor puro. El amor puro de Cristo. Estamos hablando de caridad también. Y si algo me encantó aprender, la caridad cubre multitud de pecados. Y la caridad puede ser una brújula moral también. Lo que estás haciendo realmente es tan justo, pero a costa de otro. No sé si es realmente guiado por el amor. Y creo que es importante que nosotros meditemos en eso. Mi actitud, las acciones que tomo, lo firme que me aferro a ciertas cosas, ¿me está llevando a no mostrar amor a otros? Creo que de ahí partimos y que este video se basa en eso. Todas las cosas que hagamos tienen que demostrar, uno, nuestro amor a Dios y dos, nuestro amor al prójimo. Si no estamos alineados ahí, hay un problema. Pero si logramos alinearnos con esto, es maravilloso. Termino diciendo que me parece fascinante que haya esta desviación en la justicia, que ni tú ni yo tengamos que pagar todo lo que hicimos. Y aunque estemos endeudados con Él, que me encanta estarlo,
Es fascinante el poder sentir su amor en esa pequeña excepción de la justicia y permitirnos recibir perdón, el espíritu, bendiciones, abundancia, todo, todo, absolutamente todo, porque Él nos amó. Y no encuentro la paz. Sé que debo perdonar. Ayúdame al dolor a borrar, el pasado a dejar atrás, amar y ver lo bueno en los demás.